trifásica, sino que, por ejemplo, tiene 5 fases de forma de aprovechar mejor los campos. Existen, no me las he estudiado, no les voy a decir en qué lo aplican, pero efectivamente uno puede, a partir de la misma fuente de señal continua, de esta misma fuente continua, que en este caso nosotros para este curso simplemente vamos a pensar que es un voltaje continuo, poder generar tantas fases como yo quiera. ¿Y qué es lo que me permite generar tantas fases como yo quiera? Este bicho que está aquí, el circuito que está definido acá adentro. En cambio, el circuito, ¿cierto?, que está acá, si yo tengo alimentación trifásica, este de acá puede, ¿cierto?, ser un rectificador trifásico o puede ser monofásico. Pero si tengo alimentación monofásica, no puedo tener un rectificador trifásico. O bien, podría comprarme uno, ¿cierto? Si recordamos la topología de un rectificador trifásico, a diodos, son varios diodos, ¿cierto? ¿Cuántos diodos son en un puente completo? 6 diodos, ¿cierto? En trifásico. 6 diodos en trifásico. Y si yo solamente tengo monofásico, ¿qué es lo que haría? Tendría que conectar uno aquí y el otro acá, y este de acá se queda ahí, ¿cierto?, sin ser alimentado. Es decir, compré más semiconductor de lo que realmente necesitaba. ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? Podría salvarme si es que no tengo otro puente ahí dando vueltas. Si lo armé yo, básicamente implica, ya tuvieron laboratorio. En el laboratorio armaron ustedes puente, utilizaron un puente integrado. Integrado, ¿cierto? Ya viene hecho. Ya. Si viene todo hecho, ¿cierto? Si lo tenía en el bolsillo, perfecto. Si tuve que colocar los 6 diodos, básicamente trabajé de más. Y aquí en las barras, ¿cierto? Después me conecto acá a lo que pueda tener de carga. Pero es trifásico o monofásico. ¿El de aquí? Sí. El puente es trifásico, pero la fuente es monofásica. Por lo tanto, me conecté solamente a 2 fases. En el laboratorio igual ocupamos 2 integrados de 4, entonces igual sobraron 2. Sí. 2 integrados de 4. Sí, para ser trifásico, sí. Igual de sobrado. Sí, pues sobrado. Es lo que le digo. O sea, lo puedo usar, pero usted inmediatamente pensaría que estoy comprando cosas de más que no voy a utilizar. ¿Usted por qué no hace laboratorio? ¿Ah? ¿Usted por qué no hace laboratorio? No lo sé. No lo sé. No le tengo una respuesta. O sea, si me pregunta, yo sí hago laboratorio. No hago el laboratorio de esta asignatura externa. Sí, pero no me para los dos porque ocupamos 2 de 4. ¿Dónde iba? Ah, Pero monofásico. cuéntame. Hábleme, por favor. Señor, ¿es correcto decir que hay que una pierna disponible en ese perro de su temporada? ¿Agarrarte una pierna? Claro, aquí queda una pierna desocupada. Como un 6, Queda una pierna trifásico. desocupada. ¿Qué más? Ah, una gracia que tienen los rectificadores a diodos, que lo hablamos, ¿cierto? Es que yo lo conecto y funciona. Ustedes trabajaron en un laboratorio y conectaron el puente de diodos, lo alimentaron y funcionó. Si hubiera sido un puente de tiristores, ¿qué hubiera pasado? Lo conectan y no van a ver nada en la salida. ¿Por qué no? Porque lo tienen que disparar, tienen que generar las señales de disparo. ¿Ya? Y aumenta la complejidad, aumenta el costo del dispositivo. Por este otro lado, por el lado de los inversores, yo no puedo usar solamente diodos. Por lo tanto, lo voy a dibujar aquí, un diodo, pero le voy a poner directamente una X. ¿Ya? No puedo usar diodos. ¿Puedo usar tiristoles en la etapa de inversores? Sí. Lo mismo, ¿cierto? Siempre y cuando tenga una carga activa, una máquina que ya esté rotando, una red eléctrica, como pasaba en los sistemas de transmisión. ¿Por qué? Porque el lado alterno activo me va a ayudar en las computaciones, me va a ayudar a que cambie los semiconductores y se me apague. Pero en general, lo que vamos a utilizar son lo que son equivalentes a switches ideales, entre comillas, que yo puedo encender y apagar. Por lo tanto, lo que requiero además, ¿cierto?, es toda una estrategia de control para poder definir cuándo se van a encender y se van a apagar, y otro que es la etapa de modulación, y por eso estoy haciendo esta introducción, porque hoy día vamos a hablar fuertemente de modulación, con el H, está rayando, ¿no? Rayo, ¿no? No sé. ¿Qué es la goma puesta, creo que fue? Se ve como una gomita. Sí, me perdí incluso. Ahí está la goma. Quedémonos ahí. En la etapa de modulación. ¿Ya? La etapa de modulación, a ver, vámonos a la parte de control. La parte de control es una etapa mucho más compleja. ¿Por qué es mucho más compleja? Porque cuando yo defino un controlador, tengo muchas cosas que meter a la juguera, por así decirlo, que tengo que considerar para poder definir una estrategia de control. Las variables. Las variables que tengo que medir, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero lograr? Etcétera. Aquí hay un montón de cosas que definir. En cambio, la modulación, aunque hay modulaciones en lazos cerrados, que no son parte del curso, se las menciono, de que existen, en general son sistemas que son en lazo abierto. ¿Qué significa que son
son enlaces abiertos? De que yo tengo en el fondo un bloque, que le voy a poner aquí una M, ya, donde van a llegar algunas señales. Por ejemplo, vimos un poco de modulación PWM que vamos a conocer hoy día, donde llega la moduladora, por ejemplo, y llega el carrier, ya, dos señales, que la pueden dibujar simplemente así, y ¿qué es lo que sale después de acá? Lo que sale son los disparos de los semiconductores. Hasta aquí hemos visto únicamente monofásico, por lo tanto voy a dibujar acá el puente de diodo, deme un segundo. Entonces quería preguntar. Hemos visto únicamente monofásico, por lo tanto, ¿cierto? Dibujamos un puente inversor monofásico, este es el puente H. Recuerden que este es el S1, el S3, el S1 conduce con el S2, por lo tanto va cruzado, y el S3 con el S4, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Perfecto. Y de aquí, en este lado, ¿cierto? Conecto mi salida acá, y en este lado conecto mi salida acá, y aquí cuelgo mi carga. Aquí cuelgo mi carga. Que en condiciones actuales siempre esa carga puede ser incluso la red eléctrica, requiere algunas otras cosas, pero es bueno volver a recordar. El definir cuando este switch está abierto y cuando está cerrado requiere una estrategia. Es decir, no puedo yo estar en cada momento definiendo, ¿cierto? Pensando, ahora me conviene, ahora no. No, lo tengo que de alguna forma generar con un bloque que me permita hacerlo de forma entrada y salida. Por lo tanto, este bloque, ¿qué es lo que me tiene que generar? Las señales S1, S2, S3, S4, ¿ya? Estas son las señales de disparo. El equivalente a lo que hablábamos, ¿cierto?, de la corriente del gate en el tiristor, pero aquí, ¿cierto?, le decimos señales de disparo. Las señales de disparo en estos casos en general son señales lineales. Es decir, cuando tiene un estado L, el switch está apagado, y cuando tiene un estado H, el switch está encendido. No funciona con un trigger, en general, como funcionan, al menos los semiconductores que vamos a ver en fuente de voltaje, cómo funciona el tiristor, ¿ya? Entonces todo esto, por favor, empiecenlo a considerar. Tengo que generar las señales y mantenerlas en el tiempo. Creo que habíamos dicho algunas cosas, voy a cambiar a conveniencia aquí. ¿Qué es el trigger, por favor? El trigger es el disparo. El tiristor se le dice trigger, ¿ya? Voy a cambiar aquí únicamente a conveniencia, van a ver por qué. Voy a poner el S1, el S4, el S3 y el S2. ¿Y por qué lo voy a hacer de esta forma? Porque me va a hacer más fácil hacer el dibujito, en el cual, ¿cierto?, tengo que recordar de que puedo sacar aquí la señal S1, y cómo tengo que generar S4, con el negado de me equivoqué. Con el negado de S1. ¿Por qué? Porque el switch de arriba siempre tiene que funcionar en condición negada con el de abajo. Si los dos están abiertos, no pasa nada. Si los dos están cerrados, cortocircuito a través de la pierna la fuente de voltaje y termino destruyendo mis semiconductores. Por lo tanto, la condición negada asegura que si el de arriba está cerrado, como va a estar el de abajo, abierto. Y si el de abajo está cerrado, como va a estar el de arriba, abierto. Condición negada, una puerta digital me soluciona el problema. Por otro lado, ¿cierto? El S3 lo puedo conectar acá, y el S2, condición negada, va para acá. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Recordamos eso. Y ahora lo que tenemos que recordar un poco, antes de continuar, es a qué corresponden estas señales que son la moduladora y el carrier. Y aquí corresponden lo que son las moduladoras del carrier. Nos vamos aquí a la parte de PWM, ya recordamos, ¿cierto?, la inversión cómo funciona. Y básicamente, la estrategia de modulación por ancho de pulso, que es el PWM, lo que hace es comparar dos señales. ¿Qué señales? Ya la he dicho, moduladora y carrier. ¿Cuál es la moduladora acá? Ahí lo podemos ver mejor. La moduladora, ¿cierto?, es esta señal de referencia, que es lo que yo espero lograr con mi fundamental principalmente. ¿Ya? Y el carrier es esta señal de mayor frecuencia que genera cortes, que genera intersecciones con la moduladora. ¿Qué es lo que hace el bloque en general? El bloque que yo les dije que es la moduladora se vuelve a comportar como un sistema digital. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los estados de los switches son estados booleanos, abierto y cerrado. Yo les puedo dar un nivel alto y un nivel bajo, por lo tanto lo puedo sintetizar de una manera eléctrica. Pero mis señales que van a entrar a la modulación, que son estas que están acá, al modulador, son señales que son analógicas. Son señales que tienen valores, ¿cierto?, que no son necesariamente 1 y 0 todo el tiempo, ¿ya? Y que están cambiando en el tiempo, además. Por lo tanto, para poder convertirlas en señales booleanas, ¿qué es lo que puedo hacer? Compararlas. Y compararlas implica un circuito de comparación tan simple como el que está aquí, que se puede hacer. ¿Ven la manito cuando yo la muevo? Sí.
¿Ves? Y- Está pegada. No se mueve. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Está pegada. ¿Y ahí? Está pegada. Sí. ¿Sigue pegada? Sí. Sí. ¿Dónde está pegada? Es que está poniendo la página. La Está derecha. poniendo la Ah, ya. Es que yo veo aquí que se mueve, pero la proyección no se mueve. Ya, bueno saber. Ahí sí se está moviendo el mouse, ¿cierto? Sí, no. Chuta. Igual no sé. No. Es que según yo, siempre se ha movido el mouse, y ahí lo veo fijo, pero acá yo todo el rato estoy marcando las formas de onda. Entonces, ya, en la grabación sí deberían quedar fijo. Mis disculpas, me acabo de dar cuenta de este sinsentido en realidad. Y cuando le hago zoom no puedo rayar. Ese es otro problema. Pero aquí lo Pero ahí que se puedo ve hacer- bien, se vaya. ¿Ah? Si vaya ahí, igual no se lo veo. Lo que puedo hacer aquí, dado lo que quiero es destacar esto que está aquí, ponerlo acá. Ya, ahí está mejor. Ahí está mejor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Que por aquí entra la moduladora. ¿Cuál es la moduladora? La referencia que yo quiero para mi fundamental. Por lo tanto, va a tener al menos la misma frecuencia de mi fundamental. La amplitud, por ahora no sé. Pero en frecuencia, es la misma frecuencia que yo quiero en la fundamental de salida. Y el carrier va a ser esta señal triangular que me va a cortar la moduladora. ¿De qué forma? Con este comparador y considerando de que la moduladora está entrando en la puerta no inversora del operacional y que el carrier entra en la puerta inversora. ¿Recuerdan las puertas inversora y no inversora del operacional? Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? De que cuando la puerta no inversora sea mayor, la señal de la puerta no inversora sea mayor que la puerta inversora, ¿qué es lo que hace en el operacional? Me va a conectar en el fondo, se va a saturar hacia BCC. Y cuando la puerta inversora, que es la del carrier, sea mayor que la puerta no inversora, que es la de la moduladora, que lo que hace en el operacional me va a saturar hacia la alimentación negativa que es tierra. Profe, disculpe, cuando se refiere a puerta, ¿es la no, la na? Cuando me refiero a puerta, me refiero a eso, Sí, a la entradita del circuito. pero la puerta inversora son las na. ¿A eso se refiere? No, cuando me refiero, menos mal que les pregunté y me dijeron que sí. Cuando me refiero a las puertas, me refiero a las puertas que tienen un amplificador operacional, que son la puerta no inversora, que es la que tiene el positivo, ¿cierto? Sí. Y la puerta inversora, que es la que tiene el negativo. ¿Ya? Gracias. Ahora, ¿a qué es lo que me ayuda este operacional? Me ayuda a poder generar una señal que tiene características booleanas. ¿Por qué? Porque si esta de acá es mayor que esta de acá, voy a saturar hacia allá arriba. Y por otro lado, si esta de acá es mayor que esta de acá, voy a saturar hacia acá abajo. Es decir, voy a estar saltando continuamente entre este valor y este valor que está acá en función del valor de comparación. Por lo tanto, la señal de salida, que en este caso le estoy llamando SDX, va a ser un nivel alto cuando la moduladora sea mayor o igual que el carrier, y va a ser un nivel bajo cuando la moduladora sea menor que el carrier. Entonces, desde ese punto de vista, si le hago zoom a esta que está acá ahora, a esta que está acá, si le hago zoom a esta que está acá, ¿qué es lo que podemos ver? De que aquí la moduladora es mayor o es menor que el carrier. No, pues la moduladora aquí es menor que el carrier. ¿Ya? Y como es menor, ¿qué estado voy a aplicar? Un nivel bajo. ¿Cierto? Y aquí, como el carrier está cambiando en el tiempo más rápido que la moduladora, aquí, justo ahí, ¿cierto? Se intersecta la moduladora con el carrier. Y acá la moduladora es mayor que el carrier. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué nivel voy a aplicar? El nivel AH que está aquí. Y así se van generando estas combinaciones. ¿Ya? Así se van generando estas combinaciones. Ahora, ¿cómo aplicar estas combinaciones hacia las puertas de los semiconductores? Primero que nada, desde el punto de vista lógico, es decir, del estado abierto y cerrado, ¿ya? Y alto y bajo, son directamente o con algún tipo de procesamiento con lo que está acá. Finalmente, recordar, por ejemplo, pensemos, ¿recuerdan qué es lo que es esto? Voy a ir a molestar a John Correa y le voy a decir, no se acuerdan de lo que les pasaste. Y John se va a sentir Transistor. triste. ¿Ah? Transistor. ¿Un transistor de qué tipo?
un BJT, un transistor de un bipolar. ¿Cómo se dispara un BJT o cómo se manipula un BJT? A través de una corriente en la base. ¿Ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, a pesar de que esta señal aquí es booleana, voy a necesitar que después de esto exista un circuito que me permita convertir la señal booleana en la corriente de base necesaria por este BJT para poder ser accionado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si tengo un IGBT que también tiene un colector y emisor centro en el lado de potencia, pero por aquí tiene un gate? ¿Cómo se dispara un IGBT? También lo conversamos. Se dispara con voltaje, ¿cierto? Por lo tanto, esta señal booleana voy a tener que convertirla ahora a niveles de voltaje. Por supuesto, esta señal booleana aquí podría tener 5 volts y acá 0, y serían un estándar TTL, ya de transistor lógico. Pero aquí, esta corriente de base, ¿cierto?, tiene que ser acorde a la del transistor. Por lo tanto, además, ¿cierto?, de convertir a TTL, tengo que convertir al rango de corriente que requiere el transistor. Y acá, definitivamente, esto de aquí no es compatible con TTL, porque el TTL siempre está hecho para BJT y esto aquí se comporta como un FET. Por lo tanto, requeriría una etapa de conversión para que los voltajes sean los adecuados para este dispositivo. Es decir, todavía me quedan etapas electrónicas que desarrollar para poder hacer el disparo. No nos vamos a ir a meter así ya, porque esa parte ya tiene que ver más con la electrónica propiamente tal de accionamiento, que se ve típicamente en ramos de electrónica industrial, y por acá lo que hay que entender es que cada dispositivo semiconductor va a requerir distintas condiciones de disparo para poder manipularlo, para poder llevarlo encendido y apagado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender acá. ¿Se entendió? Profe, Cuénteme. tengo una pregunta con ese gráfico. O sea, no sé si estoy mal, pero el carrier en el tiempo va a ir disminuyendo, se va a ir achicando, o es solamente una... El carrier es una señal triangular. ¿Ya? Va a ir cambiando en forma triangular con una frecuencia que es constante y que le pusimos un nombre después, ¿cierto? Que la vamos a ver más adelante en el otro, ¿ya? Y se mantiene constante, mantiene constante cambiando entre dos valores, ¿ya? Igual que la sinusoidal. La sinusoidal está cambiando entre un valor máximo y un mínimo, Sí. y desde la mitad, ¿cierto? Desde el 0 hasta arriba es la amplitud. No es que, por eso tiene duda, pensaba que el tiempo iba disminuyendo y en algún momento modular. Sí. No, esto de aquí, eso no se ve bien, está bien dibujado, sí. No sé por qué lo dibujé yo. Ya, eso de ahí, eso máximo y mínimo son constantes. Ya, vale, gracias. Y la moduladora también debería tener constante dentro de un ciclo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que es lo que vamos a ver más adelante, es que la moduladora yo la puedo modificar. ¿Ya? La moduladora es fácil de modificar. El cable es más complicado desde el punto de vista electrónico y como señal. Vale, gracias. Definimos dos cosas también en la clase pasada. La clase en repaso. El índice de modulación. ¿Qué es lo que era el índice de modulación? La relación, el MA, es igual a la amplitud de ¿quién? De la moduladora, dividido por la amplitud del carrier. ¿Cuál es la amplitud de la moduladora? Aquí. Aquí, ¿cierto? Eso de ahí es la amplitud de la moduladora. Y la amplitud del carrier es eso que está ahí. Por lo tanto, el índice de modulación MA, aquí lo que va a ser igual a la amplitud de la moduladora dividido por la amplitud del carrier. Y eso se define por unidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos definir? El índice de frecuencia, que se define como MF. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el índice de frecuencia? Es la relación entre las frecuencias, por supuesto. ¿Pero las frecuencias de quién? La frecuencia del carrier dividido por la frecuencia de la moduladora. Como son frecuencias, las dos deberían estar en Hz, eso queda también por unidad. En general, nos vamos a dar cuenta que se utiliza el índice de modulación menor o igual que 1, por características que vamos a ver hoy en día, y el índice de frecuencia mayor o igual al menos que 10. El al menos que 10 me lo estoy regalando, ¿ya? Ojo con eso. ¿Ya? ¿Por qué al menos que 10? Porque tengo que muestrear la señal que quiero generar en la salida. Si es 2 veces, va a quedar mal muestreada, va a quedar mal generada. Después, cuando hagamos simulaciones, lo vamos a ver. ¿Qué es lo que más vimos? Vimos también la modulación bipolar. ¿Qué es lo que es la modulación bipolar? Básicamente es
lo siguiente. Desde el punto de vista de moduladora, voy a recibir el M y voy a recibir el carrier. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Los voy a comparar el uno con el otro. Por lo tanto, voy a tomar aquí mi operacional y los voy a conectar de esa forma. ¿Todos de acuerdo? Lo que acabamos de ver. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar el S1, el S4, el S3 y el S2. ¿Ya? ¿Qué son el S1, el S4, el S3 y el S2? Son los estados para poder disparar los semiconductores en el puente monofásico. ¿Recuerdan el puente monofásico? Se lo voy a recordar porque su compañero acaba de llegar. Seguramente está mirando esto y dice, ¿dónde me vine a meter? Es el puente monofásico, ¿cierto? ¿Cuáles eran los switches? S1, S3, ¿se ve bien o no? Sí. S3, ¿cuál era? S2. S2. S4 S2 cruzado. y S2, diagonal. Diagonal. Recuerden que es quién conduce con quién. S1 con S2, ¿cierto? Es más fácil pensar que conduce ¿Cómo lo S1 digo? con cuarto. Sí, muy bien. De hecho, sigue la misma regla. Entonces tengo que generar las señales que van a indicarle a estos semiconductores cuándo tienen que estar cerrados y cuándo tienen que estar abiertos. Esa es la modulación en el fondo. Tengo entonces este comparador, que dijimos que esto iba a ver aquí a veces C y esto iba a la Tierra, y este de aquí lo vamos a conectar directamente al S1. ¿Por qué? Porque así me lo dice la técnica. Después vamos a ver por qué gracia tiene. Ahora, S1, ¿cuál es la misma señal que tiene? ¿Quién tiene la misma señal que S1? S2. S2. Por lo tanto, a S2 se lo voy a conectar por acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando S1 esté cerrado, S2 también tiene que estar cerrado. ¿Ya? El otro negro. Ahora, muy bien, ¿cierto? S3, si S2 está cerrado, entonces S3 aquí tendría que estar aquí negado. ¿Ya? Y si S3 está negado, está cerrado, ¿cierto? S4 también. Es igual a S4. Entonces eso es más o menos el circuito. Lo pueden dibujar de una forma, de otra forma, pero ahí tienen el circuito. ¿Qué gracia tiene? Que es bastante simple. Requiere una moduladora. ¿Qué desgracia tiene? La desgracia es que se generan patrones como los que están ahí. ¿Tengo alguien en el chat? Sí, don Luis, la moduladora se puede modificar en amplitud, frecuencia, e incluso, lo van a ver en accionamiento, se puede modificar en forma. ¿Cómo se puede modificar en forma? Cuando estoy partiendo una máquina en alterna, en general, nadie quiere directamente un sinusoidal, sino que se puede generar un patrón trapezoidal, y también se puede generar. Lo van a ver con la profesora Legiani. Yo no me quiero ir a meter para allá ahora. Le dejo esa pega amarga a la pobre Legiani. Entonces, voy a agrandar esta aquí. Disculpenme esta desprolijidad porque debería, pero me confío que se vea bien el proyecto. Ahí están las señales. Ahí están las señales. ¿Ya? Se pueden ver de que tienen solamente una moduladora. Ahí tengo la moduladora y acá tengo el carrier. ¿Todos de acuerdo? Sí. Esto lo pregunté en la clase pasada. Primero, ¿cuánto es la moduladora? ¿Cuánto es la amplitud de la moduladora? 1. Desde aquí hasta acá, ¿cierto? Esa es la amplitud. ¿Y cuánto es la amplitud del carrier? 2. La amplitud del carrier también va de aquí hasta acá. 1. Por lo tanto, cuando es el índice de modulación, 1, lo voy a hacer bien aquí. El índice de modulación, para su compañero que acaba de llegar, no se me pierda tanto, se define como la amplitud del carrier, de la moduladora dividido por la amplitud del carrier. Y en este caso es 1. ¿1 qué? Por unidad. Profe, ¿cuál era la otra fórmula que era la moduladora de F? El MF. MF. Ahora lo vamos a ver. Ah, El MF. ¿A qué es lo que hicimos el MF? Adelantémonos porque su compañero me preguntó. A la frecuencia del carrier dividido por la frecuencia de la moduladora. ¿Cuánto es la frecuencia de la moduladora? En este caso, como tenemos un ciclo, digamos que simplemente 1, es por unidad. ¿Ya? Porque tenemos, ¿cierto?, un patrón de la moduladora. Ahora, dentro del ciclo de la moduladora, ¿cuántas veces la recorre la triangular? 15. Contemos. 1, 2, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. ¿Ya? En realidad,
La moduladora aquí tiene una frecuencia de 50 Hz y la podemos ver aquí por el tiempo. Aquí tengo 0,202 segundos. Y la otra es 15 veces más rápida, por lo tanto también podemos sacar cuánto es su periodo y sacar la frecuencia. En este caso es cierto más simple, esto es simplemente 15 por unidad. ¿Ya? ¿Puedo aumentar yo la frecuencia del carrier? Por supuesto que puedo. ¿Puedo aumentar la frecuencia de la moduladora? Por supuesto que puedo. ¿Puedo modificar la amplitud del carrier? Puedo, pero en realidad no debo, no es recomendable, cuesta más. ¿Puedo modificar la amplitud de la moduladora, como me preguntaba su compañero Luis? Por supuesto que puedo. ¿Puedo dejar todo fijo? Por supuesto que también puedo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es bastante flexible el sistema. ¿Cómo se aumenta la frecuencia? Por ejemplo? ¿Ah? ¿Cómo se aumenta la frecuencia en este caso del carrier? ¿Cómo se puede aumentar? La frecuencia del carrier. Lo que pasa es que esto se hace con una señal, típicamente se hace un oscilador, con una señal cuadrada, y a ese oscilador lo que se le hace después es que se le pasa por integrador. Entonces se integra aquí, se integra para acá, 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 para acá. Entonces, si usted quiere aumentar la frecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer que el pulso sea más corto. Y si quiere alargar la frecuencia, lo activa. Pero obviamente aquí, como tiene un integrador, si corta la frecuencia, va a tener menos tiempo de integración y por lo tanto va a tener que hacer algo. Por eso no es tan fácil hacerlo. O sea, si usted aquí le disminuye el periodo, como el máximo, ¿cierto? Depende del tiempo del periodo de trabajo, tiene una frecuencia que llega hasta acá, porque el pulso dura se corta el pulso, va a llegar hasta aquí nomás. Entonces va a cambiar la amplitud. Es más lógico. ¿Qué es un integrador? ¿Un integrador? Un integrador es un circuito que genera una integral de la señal de entrada. Usted me quiere pillar, pero no me va a pillar. No es que no lo he escuchado nunca. No sé. Lo tienes que haber visto con el John. Es un operacional en el fondo. En general se los pueden resolver también con transistores directamente, pero irlo a reinventar la rueda con un transistor y hacerlo con un operacional, uno prefiere hacerlo con un operacional. O sea, el operacional está hecho y el resto del circuito lo tengo que montar yo. Ya. Ahora, recuerden que hay un punto importante que vimos en la eliminación selectiva y en la señal de onda cuadrada que tiene que ver con los armónicos. ¿Qué dijimos de los armónicos para la modulación bipolar? De que está centrada en el índice de frecuencia por unidad. Entonces aquí tengo 15 y si se dan cuenta ahí está el armónico más grande y tengo todo esto que se llama banda muerta, ya que me permite ahí, ¿cierto?, tener un espacio limpio en frecuencias que donde no tengo armónicos. Si yo quiero los armónicos a mayor frecuencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar la frecuencia del carrier. ¿Ya? Porque al aumentar la frecuencia del carrier, el MF va a aumentar y ¿qué es lo que va a pasar con este grupito que va a estar acá? Se va a ir a mayores frecuencias. ¿Cuál es el problema con eso? Es que cada comparación del carrier con la moduladora me va a generar una conmutación. Y recuerden que las conmutaciones también generan pérdida y también generan calor. Más que dinero, el problema del calor tiene que ver con la disipación. Más que si está pensando con el costo de... Era el subsidio, la frecuencia de subsidio. Ah, perfecto. Más que si está pensando con el costo de la energía eléctrica, la verdad no es tanto como el costo de que se le queme el semiconductor. Voy a agrandar también este gráfico. Yo dijo el otro día que cuando se corrían los armónicos más se perdía ganancia. No, lo que dije es que al utilizar estas técnicas de conmutación se pierde ganancia en comparación con onda cuadrada, pero se gana de que los armónicos quedan mejor distribuidos, o sea, quedan distribuidos de una forma más conocida y a mayores frecuencias. Y con eso, después con el filtro, puedo disminuir la distorsión armónica de la corriente. Ahora, ven este gráfico, ¿no? Si no lo ven bien, lo voy a marcar aquí. Aquí está el 1. Esta es la ganancia en por unidad de la fundamental. ¿Ya? Esta es la ganancia entonces de la fundamental. Y acá lo que tengo, acá abajo, es el índice de frecuencia. Aquí tengo el 1, y hasta aquí llega el 1 aproximadamente, y aquí, justo aquí, lo que tengo es una recta prácticamente perfecta. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, este de acá es 1, índice de modulación unitario, y aquí tengo una ganancia también unitaria. Y después, como tengo una pendiente, significa que si yo quiero una ganancia de 0,6, lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es elegir acá un índice de modulación que, dado que tiene una relación 1 a 1, es también 0,6. ¿Qué significa esto?
Significa que pensemos, por ejemplo, de que yo tengo una fuente de tensión de 100 volts. Me faltó ahí espacio para 100 volts. De 100 volts, ¿ya? Tengo esta fuente de tensión de 100 volts y tengo aquí mi conversor de continua a alterna, ¿ya? Y aquí tengo mi modulador. Aquí tengo mi modulador generando las señales, las 4 señales a mi circuito. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo una carga. Y lo que quiero, ¿cierto?, es controlar la componente de voltaje en la carga, en la fundamental. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo quiero tener el mismo voltaje en amplitud, en la carga, es decir, quiero que B1 sea igual a 100, entonces, dado de que BDC es igual a 100, ¿cuánto tiene que ser mi índice de modulación? 100 por la ganancia en por unidad, y la ganancia en la fundamental, que debería ser 1, ¿cierto? Entonces mi índice de modulación tendría que ser igual a 1 para que mi ganancia en la fundamental también sea igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero de que ahora mi voltaje en la carga sea igual, tengo una amplitud de 25 volts? ¿Cuánto tendría que ser mi índice de modulación? ¿Cómo lo podemos resolver? Pues bien, tenemos que primero que pensar de que el voltaje en la fundamental en la carga es igual a la ganancia, ¿cierto?, de la fundamental por BDC. Y esto entonces significa de que 25 volts va a tener que ser igual a la ganancia en por unidad por 100. Por lo tanto, ¿cuánto es mi ganancia en por unidad? 25 dividido por 100, lo cual es igual a 0,25. ¿Ya? Ahora, mi índice de modulación por la pendiente, lo voy a poner por la pendiente, y esta es la pendiente, esta de acá es la pendiente, es igual, ¿cierto?, a la ganancia de la fundamental. Como aquí la pendiente es unitaria, es decir, ¿cierto?, la misma índice de modulación me genera la misma ganancia, entonces MA es igual a mi ganancia, que es igual a 0,25. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el voltaje en la fundamental en 100 por amplitud y de un momento a otro me dan ganas de bajarlo a 25 volts, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decirle al modulador, su índice de modulación que antes era unitario, es decir, tenía la triangular, ¿cierto?, y tenía una moduladora con amplitud unitaria. Ahora esa amplitud usted redúzcala ¿a cuánto? A 0,25. ¿Ya? E inmediatamente, sin ninguna dinámica, que esto es lo bonito, sin ninguna dinámica, el voltaje va a disminuir. ¿Y por qué sin ninguna dinámica? Primero que nada, ¿qué significa con alguna dinámica? Significa que si es que yo lo estoy graficando, este, ¿cierto?, es 100, y después esto empieza a cambiar, ¿cierto?, con una dinámica, aquí tengo 100, y esto de acá llega a 25, dándole alguna forma cualquiera. ¿Ya? ¿De qué dependen las dinámicas? Dependen de los acumuladores, de inductores, condensadores, etc. Pero yo aquí, en mi puente, ¿tengo acumuladores? No, lo único que tengo son válvulas, lo que se llaman válvulas de potencia, o switches de potencia, o semiconductores de potencia, cosas que abren y cierran. Por lo tanto, yo le cambio el índice de modulación y esta cuestión cae en forma instantánea. Entonces, a ese nivel yo puedo controlar el voltaje. Ahora, después controlar la corriente es otra cosa, ya, porque ahí sí seguramente tengo una inductancia y voy a tener una dinámica. ¿Y por qué voy a tener una dinámica? Porque el inductor, cuando le baje el voltaje, ¿qué es lo que va a decir? Haga lo que quiera con el voltaje, pero la corriente no me la cambie. Y se va a oponer al cambio de corriente hasta que después no la pueda mantener. La otra parte que hay que entender con esto es qué pasa si yo me paso con un índice de modulación sobre 1. Aquí tengo el 1, ¿cierto? Y para allá tengo sobre 1. Si se dan cuenta, esta parte de aquí parecen varias rectas, pero en realidad no son varias rectas, se comporta de una forma no lineal. ¿Qué quiere decir que sea una forma no lineal? Que si yo quiero determinar ahora, a partir de la ganancia, el índice de modulación, desde el cálculo matemático me va a costar más. Y lo último, ¿cuánto es la máxima ganancia que yo puedo tener con el puente monofásico? La máxima ganancia que yo puedo tener es si yo la modulara con una forma de onda cuadrada. ¿Y cuánto era la ganancia por unidad de una forma de onda cuadrada? Les dije que lo anotaran y que se lo acordaran de memoria. 1,27. Es decir, de aquí, de 1 hacia acá, yo aumento aquí un montón mi índice de modulación, casi al doble. ¿Y cuánto es lo que logro? Un 27% más y en forma no lineal. ¿Por qué pasa eso?
Básicamente porque ya la moduladora deja de intersectarse con la triangular y ya cuando llega a cierto 1,27 sobrepasa la triangular, comienza la conmutación y después baja cierto en el 15%. Es decir, genera una señal de onda cuadrada. Pierdo todas las características de la modulación PWM. Lo último es mostrarle qué pasa con el contenido armónico. Por favor, aprecien estas figuras porque me dejaste mucho verificándolas para que deberían entenderse bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos el índice de modulación. Acá tenemos la frecuencia en por unidad de los armónicos y aquí tenemos la ganancia de cada una de las componentes. Aquí tenemos la frecuencia fundamental. Y si se dan cuenta aquí, el resto aquí que parece una espalda de estereosaurio. ¿Conocen los estereosaurios? Muy bien, los conocen. Ahí tenemos la parte recta y acá tenemos la parte no lineal. ¿Ya? Observen qué pasa con los armónicos. Tenemos también un 15 por unidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el MF. Ya no he cambiado aquí la frecuencia. Y el armónico más grande está justamente en el MF. Y toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, toda esa parte que está ahí, está limpia de armónicos. Observen qué pasa. Y lo otro, ¿cierto? ¿Dónde está? En 2 veces MF. Observen qué pasa cuando paso el índice de modulación unitario. Empiezan a aparecer armónicos que no estaban originalmente. Específicamente, ¿qué armónico está apareciendo aquí? El tercero. ¿Qué armónico está apareciendo aquí? El quinto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las gracias que tenía con respecto a la modulación PWM, cuando el índice de modulación era menor que 1, que es un control o un accionamiento, mejor dicho, del voltaje o la amplitud del voltaje en forma lineal y una banda muerta, es decir, no tener armónicos por una buena banda, una vez de que el índice de modulación supera al 1, ¿qué es lo que pasa? Lo pierdo. Y me aparece tercero, quinto, y a medida que lo aumento más, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente me aparece la señal de onda cuadrada con todos sus armónicos, que es justamente lo que yo quise evitar cuando puse un PWM. ¿Se entiende la idea? ¿No? Cuéntame. Sí, entonces es correcto pensar que el área de densidad de trabajo para el, no sé si estoy correcto lo que dice, modulador, tendría que ser mientras tenemos la pendiente constante. Claro. ¿Mantenerse dentro de esa área es como el objetivo? Claro, aquí, o se requiere en algún momento. aquí se me fue una parte que voy a responder la pregunta, sí, esa fue mala mía. Esta zona de aquí, hasta el índice de modulación unitario, se llama zona, anótelo, de modulación. Lo que está abajo la curva. Aquí está el MA, ¿cierto? Cuando MA es menor o igual que 1, tenemos la zona de modulación, ¿ya? Donde tengo las características que busco con la modulación PWM. Y cuando MA es mayor que 1, ¿qué es lo que tengo? Una zona que se llama de sobremodulación, ¿ya? Donde pierdo la característica del espectro armónico buscado y además pierdo la ganancia, la relación de ganancia lineal. ¿Me puedo pasar de la zona de modulación a sobremodulación? La verdad es que sí. Nada me lo impide, ¿ya? Es como decir, ¿me puedo comer 10 empanadas por 18? No las puedo comer la medida que las tenga en la mesa. Pero que deba es otra cosa. Si no he comido nada, en una de esas me conviene comer, ¿verdad? Si no voy a comer nada, ¿ya? Y si he comido mucho, por supuesto que no. ¿Cuándo convendría pasarse a la zona de modulación? Pensemos, por ejemplo, que usted tiene ahora que estuvo el rally, tiene un auto de rally eléctrico y lo quiere acelerar. Y su grupo técnico le dice, ¿sabe qué? Solamente te voy a dejar de que puedas tenerlo acelerado, ¿cierto? Mientras tus convertidores estén en la zona de modulación. Y por lo tanto yo puedo apretar el pedal a fondo, el índice de modulación se va a ir para arriba, pero aquí se va a saturar, ¿ya? En cambio, algún mecánico podría decir, ¿sabes qué? Yo te puedo dar una especie de turbo. Es decir, tú le puedes meter más jugo al motor, le puedes pasar mayor voltaje durante poco tiempo, ¿ya? Pero tiene que ser muy poco tiempo, quizás menos de un minuto, porque como la distorsión va a aumentar, el motor se te va a sobrecalentar. Entonces te dejo pasar un rato a sobremodulación, cosa que le metas más jugo, puedes acelerar mejor, y después, por supuesto, limítate
y vuélvete a la zona de modulación, por favor, porque si no vaya a quemar el equipo. ¿Ya? Es decir, lo puedo hacer, pero tiene consecuencias por el lado armónico. Uno podría pensar perfectamente durante un transiente, ¿cierto? Chutar. Justo ahora requiere un poco más de potencia, voy a sacrificar mi distorsión armónica por tener mayor ganancia de voltaje. Y lo puedo hacer. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el costo? Que esa distorsión probablemente va a elevarle la temperatura del motor, por lo tanto después tengo que irme con más calma. Modulación unipolar. En la modulación unipolar uno hace una trampa. Si se dan cuenta, este circuito que está aquí ya lo habíamos visto y era prácticamente el mismo circuito que habíamos visto para la modulación bipolar, pero ahora vamos a tener dos, ¿ya? Uno para el S1 y S4, si recuerdan, el S1 y S4 es una pierna de potencia, y otro para el S3 y el S2, ¿ya? Y vamos a tener dos moduladoras. Vamos a tener una moduladora A y una moduladora B. ¿Y cuál va a ser la relación entre las dos moduladoras? La relación entre las dos moduladoras es que una va a estar en contrafase de la otra. ¿Ya? Voy a obligar a que una esté en contrafase de la otra. Entonces, por ejemplo, los switches de la pierna de S1 y S4 los voy a modular con la moduladora que parte positivo y después es negativa. ¿Ya? Y la otra, ¿cierto? El S3 y el S2 lo voy a hacer con la moduladora que parte por el semiciclo negativo y que después se hace positivo. Las dos tienen la misma frecuencia, las dos tienen la misma amplitud. El carrier es común para las dos señales. ¿Qué se logra con esto? Con esto se logran dos juegos de pulsos de disparo. Dos juegos de pulsos de disparo. Uno para la pierna de S1 y S4 y uno para la pierna de S3 con S2. ¿Cuál es la gracia de esto? De que al haber dos pulsos de disparo, hay momentos donde si se dan cuenta, y pensando de que este sería el disparo para S1 y ese para S3, aquí si se dan cuenta, S1 y S3, los dos tienen valor 1. ¿Qué significa que los dos tengan valor 1? Si dibujamos el puente, dibujemos el puente, S1, S3, ¿cierto? S4, S2, me conecto aquí y me conecto acá. Ya, cierro S1, cierro S3. ¿Cuál es el voltaje aplicado en la salida? Lo vimos anteriormente cuando vimos los estados del puente. Cierro S1, cierro S3. Si cierro S1 y S3, S1 y S3, S4 y S2, los dos van a quedar abiertos porque tienen relación negada. ¿Ya? Eso se mantiene. Cerré S1 y S3. ¿Cuál es el estado de voltaje que aplico? ¿Voltaje de C positivo, voltaje de C negativo o voltaje cero? El voltaje cero. Si se da cuenta, conecto este punto aquí, por lo tanto el diferencial de tensión en el lado de la carga es cero. Porque este voltaje menos este mismo voltaje es necesariamente cero. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, a diferencia del estado anterior, puedo aplicar voltaje cero. Y si puedo aplicar voltaje cero, la señal resultante en el patrón de salida inmediatamente se ve mucho menos distorsionado que el bipolar, que era este que está acá. Esto lo conversamos en la clase pasada. ¿Puede usted aquí encontrar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo? Cuesta un poco, ¿cierto? Porque como estoy saltando de BDC a menos BDC todo el tiempo, me cuesta saber dónde está la parte positiva, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. En cambio acá, si se da cuenta, no me cuesta mucho pillarlo. ¿Ya? En general, tengan esto claro, si a ustedes les cuesta menos encontrar el patrón de la fundamental, significa que hay una menor distorsión. Así de simple. Y de hecho, la distorsión tiende a ser un poco menor o se va a un espectro mayor. Esta es el espectro de la señal que está acá arriba. Hagamos el mismo ejercicio antes que nos pasemos para allá. Aquí, con esta forma de onda. ¿Cuántos ciclos de la fundamental tengo ahí? 1, ¿cierto? ¿Cuántos ciclos de la triangular? Contemos acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora se ve la manito. 15. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es el índice de frecuencia? 15. ¿Cuál es el índice de modulación? Amplitud de la moduladora dividido por la amplitud triangular. Moduladora es 1, triangular es 1. Por lo tanto, el índice de modulación es unitario. ¿Ya? Observen acá.
Profe, se me olvidó cómo se llama, el MF, ¿siempre va a ser mayor a 1? Sí, lo esperable es que sea mayor que 1 para que se generen los campos fuertes. Ya. Y de hecho, tirándome el carril, porque no tengo una demostración formal para pasarle, ya debería ser mayor que 10. Tirándome un carril, debería ser un valor alto. Ya, vale. ¿Ya? Observen esto, ¿cuánto es el índice de la amplitud de la fundamental? Unitaria. ¿Ya? Para un índice de evolución unitario, la amplitud es unitaria, súper bien. ¿Dónde quedan los armónicos? En bipolar estaban en 15 por unidad, que era el MF. ¿Dónde están aquí? En el doble de MF, en el 30, y son bastante más pequeños también. En el otro era un pic grande, y aquí son bastante más pequeños. Por lo tanto, la distorsión también es menor. Al igual que el caso anterior, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que tenemos esta zona recta aquí, ¿cierto? Y de ganancia unitaria para la moduladora, para el índice de modulación, ¿ya? Con respecto a la ganancia de la fundamental, y una vez que sobrepasamos el índice de modulación unitario, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una respuesta no lineal que finalmente converge en la máxima ganancia que podemos tener, que es 1,27. Y con respecto a la distribución de los armónicos, ¿qué es lo que tenemos? Esto que está acá, donde al igual que el caso anterior, si pasamos del 1, que es lo que aparece, empieza a aparecer el tercero, el quinto, etc. Y mientras no nos pasemos del 1, tenemos toda esta zona de armónicos aquí bastante limpia. Creo que la tabla que está al lado, la que está como en el eje abajo. Aquí está la ganancia por unidad, acá está la frecuencia y acá está el índice de modulación. Eso. Porque los armónicos no se ven. Son armónicos que están ahí, ¿cierto? Pero no se Sí, ven. es que son bastante más chicos que en el caso anterior. Si usted se fija, esta que está aquí, eso que está aquí, es esa que está aquí. Si nosotros nos miramos desde aquí y sacamos esto que está acá, lo que vemos es ese dibujo que está ahí. Sistema trifásico. ¿Qué características tiene el sistema trifásico? Señales de corriente, ¿cierto? Y de voltaje desfasados en cuánto? 120 grados. ¿Ya? Dos tipos, ¿cierto? Sistemas balanceados, sistemas desbalanceados. También nos podemos meter con la secuencia. Aquí lo importante es de que cuando tenemos un sistema o inversor para una máquina rotatoria en alterna, lo que esperamos es que el sistema sea balanceado y secuencia positiva. ¿Ya? Recuerden siempre, por lo tanto, no nos vamos a ir a meter con la secuencia 0 en la generación de la señal, no nos vamos a ir a meter con la secuencia negativa, no vamos a generar a propósito de sistemas desbalanceados, cosa que podemos hacer. ¿Ya? Ojo con eso, lo podemos hacer, podemos desbalancear el sistema con una mala modulación, lo cual por supuesto puede ser un problema. Con una mala modulación. Por una mala modulación o por la falla de un conductor. ¿Cuál es la gracia de esto? Se manda aquí las señales. ¿No se ve? Pero si tenemos estas señales de aquí, señales de un sistema de voltaje trifásico, y tenemos, sí, por Ahí lo dice la amarilla. Falta una. ¿Dónde está la amarilla? Ahí está. ¿Dónde está la amarilla? Ah, no la había visto. La amarilla, ¿sí? Sí, no se ve. Sí, disculpen. Y tenemos las corrientes, lo que obtenemos, bajen el toquetito, la revisan por favor, lo que obtenemos son señales de potencia, voltaje por corriente, que son oscilatorias, ya que lo típico se obtiene en monofásico. En monofásico obtendríamos una sola de esas. Una componente medio, ¿cierto? Lo que llamamos la potencia activa, la componente oscilatoria, ¿cierto? Es básicamente la potencia instantánea. Pero la gracia de esto es de que tenemos tres señales oscilatorias desfasadas en 120 grados, por lo tanto cuando las sumamos, el sistema completo, que es lo que logramos, 3 veces la potencia activa y en forma constante aplicada a la carga. A diferencia del sistema monofásico donde siempre tenemos una potencia oscilatoria. Profe, disculpe, ¿podría repetir ese último que estaba ¿Cuál parte? pasando? Ah, ¿por qué es constante? Porque en la suma, es que no las va a ver bien, no tengo... No sé si la veo más o menos la Ya, divisa la perfecto. amarilla. Sí. Tiene tres señales de 120, desfasadas 120 grados y cada una con un valor medio distinto de 0. ¿Ya? Específicamente para este caso, el valor medio es de 0,5 de cada una de las señales. Las componentes oscilatorias están desfasadas en 120 grados, ¿ya? Y tienen igual amplitud. Al estar desfasadas en 120 grados, la suma de las componentes oscilatorias es 0. ¿Ya? Pero ojo, usted además de esas componentes oscilatorias tiene una componente continua y positiva en los tres casos. Al sumar las tres señales, ¿cierto? 0,5 más 0,5
¿Qué es lo que obtiene? 3 veces 0,5. El 1,5 de la Por lo tanto, en la potencia resultante, que es lo que obtenemos, 3 veces el 0,5, es decir, 3 veces, 3 veces por 3 fases, la potencia de cada fase, pero en la parte constante. Y la parte oscilatoria se está compensando entre fases. Y esa es la gracia de un sistema trifásico. Gracias. Pregunta, ¿cómo se observarían los reactivos aquí? Los reactivos se observarían con una disminución del valor medio, porque disminuye la potencia activa, y con una pasada de la potencia oscilatoria abajo del eje 0, abajo del eje X. Por lo tanto, significa que en algún momento tengo potencia positiva, oscilando, pero que en algún otro momento, en algún instante, me voy hacia el lado negativo. Por lo tanto, la potencia es negativa. Y ahí volvemos al ejemplo que les decía, les presto lucas, ¿cierto?, en la mañana, pero les pido 300 en la tarde. Básicamente, ¿cierto?, cuando estoy en el ciclo positivo, les pasé la luca en la mano, pero en la tarde, ¿cierto?, les digo, oye, devuélveme 300. Por lo tanto, ¿cuánto se queda al final del día para poder gastar? Como potencia activa, 700. Con las mismas señales de voltaje y corriente. Respecto a los inversores trifásicos, lo primero, la estructura. ¿Les parece conocido, no? Sí, ¿cuál es la...? Es igual al rectificador. Pero ojo con el rectificador, ¿cierto? En el rectificador teníamos semiconductores controlados y de conmutación natural, y en este caso obligatoriamente tenemos que tener semiconductores controlados o tiristores si tenemos carga activa. Nuevamente, ¿cierto? Los números S1, S3 y S5, S4, S6 y S2. Lo bonito de esto es que dado de que esto me permite tanto rectificar como generar una inversión, uno más que de un inversor trifásico debería hablar de un convertidor de conmutación forzada, que puede funcionar tanto como un rectificador controlado como un inversor. ¿Ya? Como rectificador lo conecto a la fuente trifásica, necesito filtros pasivos porque si no las PWM me destruyen la red de distribución, me triguean todo, y de ahí utilizo mi convertidor de alterna continua, y en el lado de continua, ¿cierto?, tengo un acumulador típicamente y después mi carga. Eso es básicamente un rectificador o los sistemas de rectificación. Y como inversor tenemos nuestra fuente continua, tenemos algún tipo de acumulador entre medio, después tenemos el convertidor de continua alterna, que es básicamente esta estructura que está acá, de nuevo un filtro pasivo, y podríamos necesitar o no, y después tenemos nuestra carga. En el caso de las máquinas eléctricas, de los motores, ¿ya?, no requerimos el filtro pasivo, le podemos aplicar directamente el voltaje con estos cortecitos, que es el PWM, ¿ya?, y el motor es capaz de aceptarlo siempre y cuando la distancia del cable no sea muy larga. ¿Cuánto es el recomendado? No más allá de 10 y máximo 20 metros, porque si no se produce un fenómeno de rebote de onda de voltaje que termina generando excesos de voltaje, aumentos de voltaje que destruye los aislamientos. ¿Cómo puedo evitar ese PWM? Poniendo filtros pasivos, pero al poner un filtro pasivo es lo mismo que la inductancia de línea, y con la circulación de corriente se produce una caída de tensión hacia el lado de la carga. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que obtengo? Un voltaje menos distorsionado a cambio, ¿cierto?, de pagar. En realidad era rectificador y inversor. Claro, aquí está funcionando como rectificador y esto de acá como inversor. Si usted piensa, por ejemplo, esta misma estructura que está aquí, al tiro de tiempo, esta misma estructura que está aquí, si piensa en bancos de batería, usted puede cambiar esta fuente de tensión por batería, ¿ya?, y puede utilizar esto como inversor, sacando la potencia de la batería, tiene un acumulador, el inversor funciona controlando el flujo de potencia desde las baterías hacia el lado de la carga. Pero después, si quiere cargar las baterías, con el mismo inversor, ya lo utiliza como rectificador, y ahora, ¿cierto?, lo modula adecuadamente para sacar la potencia de la red y enviarla hacia el banco de batería. ¿No es cierto? Es espectacular porque el dispositivo se vuelve bidireccional con los costos asociados y confiabilidad asociada que todavía tiene la disponibilidad de potencia. El último punto que no había mencionado y que lo voy a destacar ahora es que en fuente de voltaje, de ayer lo dije en el monofásico, no lo dice, ya la pierna completa no solamente tiene que tener la relación negada entre el superior y el inferior, sino que además tiene que tener lo que se llama un tiempo muerto. ¿Qué es lo que es este tiempo muerto? Un tiempo donde los dos dispositivos tienen que estar apagados. ¿Y por qué quiero que los dos dispositivos estén apagados? El problema que tiene esto es de que aquí, en este momento, existe una transición
de apagado a de encendido a apagado. Y acá una transición de apagado a encendido. Y esas transiciones no son instantáneas. Existe un retardo ya de conmutación que típicamente va del orden de los nanosegundos, los switches muy rápidos, hasta incluso los microsegundos. Por lo tanto, asegurar de que los dos dispositivos estén apagados al mismo tiempo, durante un pequeño tiempo, muy pequeño tiempo, estamos hablando de nanosegundos o microsegundos, 2 microsegundos, permite evitar un posible cortocircuito por las conmutaciones del dispositivo. Ya son recomendados. Esto de acá es para fuente corriente, pero no nos vamos a meter a la fuente corriente en este curso. Si yo tengo un dispositivo, también un dispositivo inversor lo puedo clasificar por niveles. Si observan este de aquí, esta señal que está aquí, tengo un XDC donde X puede ser voltaje y corriente. Dijimos que en este curso siempre voy a hacer voltaje y menos XDC. Y si se dan cuenta, los valores posibles, ¿cuáles son? XDC menos XDC. Por lo tanto, ¿cuántos niveles puedo generar con este inversor? 2 niveles. El positivo y el negativo. ¿Puedo agregar el 0? Puedo agregar el 0. Lo vimos en la modulación bipolar. ¿Ya? Y en ese caso, el dispositivo de 3 niveles. XDC menos XDC y además el nivel 0. Dado de que los semiconductores son limitados en voltaje y en corriente, es probable que si yo quiero escalar la aplicación en voltaje y corriente, ¿qué tengo que hacer? Conectar semiconductores en serie, lo cual me aumenta el voltaje total del switch, ¿ya? O conectarlo en paralelo, lo cual me aumenta la corriente total. Yo los puedo conectar y llegar a la topología de 3 niveles, que es la clásica, o puedo buscarme topologías más elaboradas, que son las topologías multinivel. Se las menciono, que son parte del curso. Las topologías multinivel, ¿cuál es la gracia? De que me pueden generar más que estos 3 niveles. En este caso, esta me puede generar el 0, el XDC, el 2XDC, el menos XDC y el menos 2XDC. Por lo tanto, ¿cuántos niveles tengo? Tengo 5 niveles. Si les pregunto, de forma bien ridícula, la verdad, ¿cuál de estas señales tiene más cara de sinusoidal? La última. Ninguna, ¿cierto? La verdad, por eso es ridícula la pregunta. Pero uno puede identificar más fácil una sinusoidal aquí que acá. ¿Ya? Entonces, por clasificación, los convertidores uno los puede clasificar de esta forma actualmente. ¿Ya? Se los presento nomás. Convertidores del tipo fuente de voltaje, de 2 y 3 niveles y multinivel. Convertidores fuente de corriente, que comenté. Lo fabrica la Rockwell, ¿cierto? Aplicaciones en minería, largas distancias entre el convertidor y la máquina. Y 2 y 3 niveles, también multinivel. Y ahora los últimos, que están, no últimos, en realidad es tecnología de los 90, pero han tomado fuerte impacto ahora, que son los convertidores de impedancia o convertidores Z, los cuales también están en 2 niveles y también están multinivel. ¿Cuál es la gracia de los convertidores de impedancia, convertidores Z? La gracia que tienen es que tienen el equivalente a un convertidor de continua más el inversor incorporado en la misma máquina. ¿Ya? Estos inversores sí requieren acumuladores entre medio, a diferencia de los otros inversores que no lo requerían, eran solamente válvulas. ¿Y cuál es su gracia nuevamente? Que me permiten elevar y disminuir voltaje y corriente, y por lo tanto han tomado fuerte relevancia para conectar, sobre todo en sistemas de baja potencia, sistemas de energía renovable, directamente a la red eléctrica. Esta es la única forma donde tenemos esto, sí, se lo puedo mostrar. Esto lo obtuvimos acá en la universidad, es una forma multinivel, en este caso es para un convertidor fuente de voltaje con celdas trabajando en paralelo. Y si pueden observar acá, y esto es más o menos muy similar a lo que ya vimos para fuente de voltaje, pueden ver aquí 3 patrones PWM, ¿cierto? ¿De cuántos niveles? 3 niveles, ¿cierto? Cada uno de estos tiene un nivel negativo, un 0 y un nivel positivo. Y si veo cada forma por separada, son 3 niveles. Se ven las formas bastante similares, pero no son iguales. Están disparadas de una forma en que algunos armónicos se compensan. Por lo tanto, dado que es fuente de corriente, en el fuente de corriente la conexión en paralelo me permite sumar las corrientes, y estas mismas corrientes, si las conecto a un nodo común, me genera esta corriente resultante que está acá. ¿Cuántos niveles tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Y si se dan cuenta, si yo observo esta señal que está aquí, parece mucho más sinusoidal que lo que está acá.
Y eso es porque efectivamente el contenido armónico se ha reducido desde el punto de vista, ¿cierto?, de la compensación a partir de las señales iniciales. ¿Eso por qué se hace? Nuevamente, el esquema es muy similar, o el origen de esto es muy similar a lo que vimos en los convertidores multipulsos. ¿Se acuerdan cómo generamos los 12 pulsos? Tomando un secto y poniendo el otro secto en contrafase. Entonces, si yo quiero pasar de 3 niveles a 5 niveles, tomo dos señales de 3 niveles, disculpen, y algunos armónicos los coloco uno, ¿cierto?, en fase y el otro en contrafase. Y aquí que tengo 3 señales, que lo que hago, los desfaso 120 grados, de forma, ¿cierto?, que la sumatoria sea igual a 0. Por supuesto, hay otros que quedan en fase y se terminan sumando, pero, ¿cierto?, en comparación con la fundamental, finalmente mantienen la misma relación que tenían acá, si lo sacamos por unidad. Entonces, esto más o menos, si ustedes llegan a verlo algún día, cómo se ven las corrientes multiniveles cuando uno las tiene puestas en el osciloscopio. Y ya son las 20:13, voy a dejar la clase hasta acá. ¿Dudas, preguntas? Profe, el 1.27 era la ganancia fundamental. 1.27 es la ganancia de la fundamental por una señal de onda cuadrada. Cuando la señal es esa que está acá. Que es cuando ocupa todo el ciclo. Ojo, el 1.27 y todo lo que vimos es aplicable solamente en monofásico. Cuando veamos trifásico, vamos a ver que las modulaciones son muy similares, pero los índices de modulación van a cambiar. ¿Más dudas, más preguntas? Sí. Cuénteme. En la zona de modulación, no me acuerdo que esta clase usted mencionó que podíamos modificar la amplitud de la moduladora, ¿cierto? Ya. Se puede modificar. Y como el carrier es constante su cantidad de puntos, lo que estamos haciendo es cambiar los puntos de intersección entre la moduladora y... Algo así dije. Sí. ¿Y ese es el efecto que se busca en la zona de modulación? A esto me refiero. Pensemos, por ejemplo, de que esta es la triangular y esta es una moduladora con una amplitud y esta es otra moduladora con otra amplitud. ¿Ya? Si se da cuenta y sacamos aquí los pulsos, este de aquí, ¿cierto?, termina acá, pero este de aquí, disculpe, este pulso aquí, el 1, partiría aquí cuando la moduladora es mayor, pero este parte un poquito antes. Que parte un poquito antes significa que aplico voltaje antes, significa por lo tanto de que esto esté pasando mayor voltaje. Ahora la técnica está diseñada para que justamente al aumentar yo linealmente la modulación, al aumentar la modulación, ¿ya?, o el índice de modulación, la ganancia aumenta linealmente siempre y cuando no sobrepase la amplitud del carga, o sea, no sobrepase el índice de modulación de 1 por unidad. Se me está trabando la lengua. Ahora. ¿Más preguntas? ¿Desde la casa alguna pregunta? He tenido un par de preguntas con el laboratorio, así que lo que voy a hacer ahora es que voy a detener la grabación y si alguien tiene preguntas del laboratorio, las puede realizar. ¿Ya? Si no, pueden ir por el café que lo está esperando. Quedamos hasta aquí entonces, nos vemos el miércoles y seguimos con los que tienen preguntas. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. ¿Preguntas con el laboratorio? ¿Usted tenía, pero ya lo resolvimos? ¿Alguien? Don Ángelo me dijo que tenía también. No es que lo pudimos ver la forma de onda la salida del puente rectificador, ¿Ya? ¿Por qué no? porque hay un problema con la tierra y el viento en los osciloscopios. Ya, eso es algo que les comenté, a usted le comenté, se lo voy a dibujar acá, para que lo tengan claro en la casa. También, así que no se vayan los de la casa. Algo pueden aprender todavía. Sí. Ya, miren, ahí en el chat, ninguna la que le envío por correo. Sí, me cuesta mucho responderle por el correo, tenía fallas ahí en el circuito. Ahí, veamos. Ya, el circuito que tenían era, lo voy a tratar de dibujar más o menos como debería ser. Eran un par de cables por acá
ustedes me dijeron siempre que tenían 4 puentes monofásicos. Era trifásico, ¿cierto? Trifásico. Por lo tanto, aquí tenían seguramente un monito así, y uno más y uno menos acá. Y el otro puente que tenían aquí tenía un monito así, un monito así. Este de aquí lo conectaron acá. Este de aquí lo conectaron acá. No, ese no. Este de aquí lo conectaron acá. Sí, y dos Ahí. sobraban, sí. Ahí está, ¿cierto? Y este no lo conectaron acá. Y acá, ¿cierto? Tenían la barra positiva y la barra negativa. Y estos de aquí lo conectaron en paralelo. Y estos de aquí lo conectaron en paralelo. ¿Qué se hicieron? Sí, porque Sí. teníamos dos y están los condensadores que pueden hacer bien. Y esta es la barra positiva y esta es la barra negativa. Y tenían 2 condensadores en serio en paralelo. Paralelo. Sí, paralelo. Ya, tenían eso. ¿Tenían resistencia? No, ¿Tenían esto o no? sí. No tenían resistencia. Ah, no, sí, tenía una. No, no bien. Sí, pues está en el Ah, panel. sí, pero Sí, está en el panel. Sí, es que si no tienen Si resistencia, no, se corta. si no tienen resistencia, los condensadores se cargan y Sí. no tienen más corriente. Sí. Ya. Esto es lo que va a pasar entonces. Este es el osciloscopio. Este es el osciloscopio. Y el osciloscopio lo voy a dibujar de esta forma. Tiene una carcasa. El conector del osciloscopio tiene una carcasa y tiene un punto medio que en realidad es una entrada, ¿cierto? Lo voy a dibujar de esta forma. Este punto de aquí, tengan mucho cuidado porque es definido como GND. Y si los conectores, los BNC, son metálicos, lo más probable es que eléctricamente este punto de aquí esté conectado con este punto de acá. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente problema? Esto de aquí tiene un enchufe. Este enchufe tiene 3 patitas. Y entonces este de aquí, que es la tierra del edificio, va a estar conectado aquí y va a estar conectado acá. Por lo tanto, es muy fácil hacer cortocircuitos a través del osciloscopio si tiene tierra común. Este tipo de osciloscopio se llama osciloscopio con tierra común. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Yo que se lo comentaba a su compañero, yo le saco la tierra, porque como la carcasa es plástica, no me está protegiendo ahí, ¿ya? Y me evita ese problema. Y lo segundo es de que si yo mido, tengo que siempre medir con un punto de referencia. Por ejemplo, si quiero medir este punto de aquí, este punto de acá lo conecto al GND, es decir, a ese que está aquí. ¿Ya? Y este de aquí, que es el canal de medición, por ejemplo, lo puedo conectar a aquí. Y en ese caso, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo este voltaje, lo voy a poner canal 1, ese es el voltaje del canal 1. Siempre y cuando no tenga conectada la tierra. Sí. ¿Ah? Es Con el que enchufe. está conectado aquí, ¿ya? Y aquí podría estar conectado y no me generaría problemas si que yo ya tuviera un transformador. Pero ¿dónde podría estar el problema? El problema podría estar en que yo no sepa esto y conecte este GND también, por ejemplo, aquí, y aquí conecte, ¿cierto?, el voltaje del channel 2, que sería ese de aquí. ¿Y qué es lo que pasaría? Que generaría un cortocircuito entre ese punto y ese punto que está aquí. ¿Y a través de dónde? A través del osciloscopio. A través del osciloscopio. Entonces hay que tener mucho cuidado con los osciloscopios con tierra común justamente por eso. Porque es fácil hacer cortocircuitos y es fácil hacer cortocircuitos también con la tierra cuando el cable tiene la conexión a tierra. ¿Ya? Aquí el don Ángelo, voy a tener que funarlo a don Ángelo, pero me mandó un circuito donde, si no me equivoco, no estaban los condensadores, pero sí había una resistencia que no me acuerdo que está. No vi que estuviera conectado a algo, pero por aquí tenía conectada a tierras también. ¿Cómo? Entonces, ese circuito creo que estaba así, creo que estaba con esta forma, y aquí tenía conectada a tierras. Y creo que aquí tenía conectado a tierras. No sé si lo tenía así. Pero ese circuito, por supuesto, está mal, porque no puede conectar este neutro hacia el lado de continua. El lado de continua, la barra positiva y la barra negativa, hay un voltaje diferencial entre este punto y este punto, pero no necesariamente, y no debería conectarlo nunca a tierra. ¿Ya? Porque hay un voltaje diferencial. En algún momento este voltaje y este voltaje quedan conectados a la fase que están acá. ¿Cómo? A través de los semiconductores. Entonces, don Ángelo, ese era uno de los problemas que tenían. Aquí había una resistencia, pero creo que ese punto ahí no estaba conectado. Entonces, ese es uno de los que tenía. Eso con respecto al laboratorio.
ya con respecto a los problemas de hierro común. ¿Cómo se soluciona la medición de señales eléctricas cuando usted tiene algo de ese tipo? Tiene que usar un osciloscopio de tierra aislada o utilizar puntas aisladas. ¿Ya? No se puede como un osciloscopio de tierra común. Puede mirar una u otra. Transformar de aislación. También puede utilizar los transformadores de aislación, ya porque el transformador de aislación es más complicado porque primero tiene que conocer la relación de vuelta y lo segundo es de que el transformador ¿cuál es el problema? La relación de vuelta y lo otro el tamaño y el peso. ¿Ya? En cambio, el osciloscopio de punta aislada, toda la electrónica interna hace de que los canales estén aislados entre ellos y cuando no tiene un osciloscopio de punta de canales aislados, disculpe, la punta aislada es mucho más liviana que el transformador de aislación. Además, el transformador de aislación tiene que tener cierta categoría, cierta precisión, etc., lo cual lo vuelve un poco más complicado. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo me equivoco? ¿En qué caso? ¿En cuál de todos los casos? En el caso que... A mi juicio, lo peor que siempre puede pasar es que algo explote. Sí. ¿Ya? Y en este caso, si usted tiene condensadores, los condensadores explotan y en el mejor de los casos se asusta, en el peor de los casos le puede saltar una estrella roja. ¿Ya? Ese es lo peor que puede pasar. ¿Ya? Lo peor que puede pasar desde el punto de vista económico es que los osciloscopios se termine muriendo. ¿Ya? Que los osciloscopios, usted hace un cortocircuito interno, lo puede matar. Ya lo puede terminar quemando. Ya, por supuesto, el resto son problemas de seguridad que tengo entendido que les tienen que haber hecho la introducción en el laboratorio. Sí. ¿Eso? ¿Algún problema que hayan tenido en el laboratorio? ¿Algo que...? No problema con la gente, problema con usted, con la implementación. No, eso no, que nos vimos de forma... Ya. Aquí, pregunta, ¿qué forma de onda tenían que ver? Los dientes de conejo. ¿El diente conejo? El conejo y la salida de No, es que los dientes están como... Sí, Ya está. su compañero llegó con un problema bastante típico en el uso de osciloscopios, es que los dientes de conejo, en vez de darles de esta forma, les daban sí. como corrido. Sí, Daban como corrido. la primera nos daba más pequeño. Acá, así, una cosa así. Sí. Y eso es porque el osciloscopio tiene dos formas de acoplamiento en las puntas, ¿ya? Que son el acoplamiento alterno, que se ve de esta forma, y el acoplamiento continuo, que se ve de esa forma. Se setean las opciones del canal. ¿Cuál es la idea de esto? En el acoplamiento continuo, la DC es filtrada por el equipo. La componente continua, no la democracia. Y aquí aparece la DC más todas las componentes en frecuencia que el osciloscopio pueda tener. ¿Ya? Esta es la que siempre usted debe utilizar. Siempre esa, cuando prenda el equipo y empiece a explorar a ver qué es lo que me está dando, esto es lo que tiene que utilizar. Le comentaba a su compañero, si usted en algún momento, por ejemplo, le dicen, dígame el ripple, y el ripple es una señal pequeñita, ¿cierto?, montada por una continua, ahí usted lo mete en acoplamiento en alterna, y que lo que va a pasar con la componente continua va a desaparecer, y el ripple le va a quedar aquí en el cero. Y ahí entonces usted le puede aumentar los volt por división, de forma de que el ripple quede amplificado y lo pueda observar sin ver la componente continua. ¿Ya? Entonces, siempre que usen un osciloscopio, siempre, lo primero que hacen es que cuando se queda en el canal, además, ¿cierto?, de ver de que esto esté en componente continua, vean también de que en la punta donde dice un X o 10X, en el seteo del osciloscopio también esté un X o 10X. De otra forma, le va a aparecer de que 10 veces mayor o 10 veces menor. Va a tener la misma resolución también. Eso les puedo comentar. Sé que el sábado tiene el laboratorio, si una vez me puedo dar una vuelta.